Buenas noches, estimados jóvenes. Voy a iniciar la sesión del día trabajando, lógico, ¿verdad? Que necesito darles algunas orientaciones previa a esto. Y dentro de las orientaciones que tengo que explicar es que en la sesión del día de hoy ustedes tienen dos tareas. Dos tareas y recuerden que tuvieron algunas complicaciones ustedes en el momento de, de responder la pregunta, no ustedes, pues prácticamente fue un error de plataforma, donde explicaban ustedes de la pregunta de prosas profanas que si pertenecía a Sonatina y a ninguna de las anteriores. Yo les decía en determinadas situaciones, en determinados momentos, que yo estaba negociando y viendo de qué manera trataba de apoyarles para que fuese posible les revisaran esa sesión. Entonces, dada la sesión y la insistencia, pues gracias a Dios, tienen dos tareas, sean cuidadosos al responderla. Una tiene que ver con prosas profanas, como les mencionaba, y otra tiene que ver con la sesión del día de hoy. En cuanto al examen, sé que ustedes también quieren saber cómo es el asunto del examen. Dentro de las, quiero manifestarles que tuve que pasar una rúbrica para poder evaluarles el proceso del desarrollo de la redacción del ensayo y ya fue aceptado. Ese se les va a colocar a ustedes en el repositorio para que vayan trabajando. Sin embargo, aunque no lo coloquen el día de hoy, yo se los voy a dejar las orientaciones en el grupo de WhatsApp para que de alguna manera ustedes vayan trabajando y avanzando el ensayo, porque esa fue una de las primeras preguntas que me hicieron, que si estaba dispuesta a corregir 60 ensayos, porque ustedes saben que los ensayos son individuales, pues lógicamente presentan la característica y la opinión de la persona que lo hace, entonces tienen esa particularidad. Entonces, que sí, que no había ningún problema, que yo los iba a calificar, pero ustedes saben lo de que es difícil cuando, sí, cuando nosotros calificamos uno a uno, pues es cansado. Entonces, lo que les voy a pedir es de que ustedes vayan trabajando el ensayo, el que vaya terminando su ensayo me lo va enviando, yo lo voy corrigiendo y a un dado que llegue el día del examen, yo solo voy a ir colocando las notas. Por eso les voy a pedir, por favor, que colaboren conmigo también para que no se me junten los 60. Hasta el momento iniciaron 86 estudiantes. De los 86, tengo solamente 63 personas que son las que se habían mantenido activos dentro de la primera evaluación. Hay algunos que probablemente ya no están, pues porque algunos se decepcionaron, otros qué sé yo. Entonces, dada la situación, entonces necesito de que también, como les mencionaba, ustedes colaboren conmigo para ir avanzando en el proceso de la revisión del ensayo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme en referencia a eso. Estoy atenta a escucharlos, muchachos. Entendido, profe. Ok, dentro de las temáticas del ensayo, recuerden que nos trabajamos cada una de las facetas de la vida de Rubén Darío. Entonces, en eso va enfocado lo que es el examen. Cuando digo las facetas de Rubén, me refiero a Rubén Darío diplomático, Rubén Darío periodista, Rubén Darío hombre, Rubén Darío poeta y patriota, y la vigencia y actualidad de Rubén Darío. Esas serían las 5 temáticas que ustedes pueden seleccionar para trabajar su ensayo. Entonces, ¿qué es lo que yo pido? Estoy leyendo el documento, ¿verdad? Que posteriormente se lo voy a compartir. Indague información sobre las diversas facetas de nuestro insigne poeta Rubén Darío, padre del modernismo hispanoamericano. Les coloco acá. Una vez finalizada la lectura, selecciona una faceta de la vida del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, y ya sea Darío diplomático, periodista, como les había mencionado. Luego les digo, elabore su ensayo utilizando herramientas tecnológicas, desarrolla tu imaginación y creatividad en tu redacción. Considera dentro de tu trabajo las características particulares del poeta que reflejen algunos fragmentos de sus obras escritas. Un ejemplo, si yo digo Darío diplomático, ¿de qué manera se ve reflejado en alguno de los versos del de un poema X?
la presencia de Rubén Darío como diplomático. Otro. Bueno, dice la cantidad de páginas asignadas a la redacción de este ensayo es de 3 a 5 páginas. ¿Qué quiere? Desaprovechamos oportunidades claras. Ya no Señor. son oportunidades, si hubiese pateado tal vez. Ya lo cerraron. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que les estaba explicando, entonces ustedes pueden seleccionar una de las tantas temáticas que están. Posteriormente que hayan elegido que la particularidad de un ensayo es que deben utilizar la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Quiero aquí aclarar algo. Miren, ustedes ya son alumnos que ya han cursado varias asignaturas y lógico, en algún momento deben de haber dado algún ensayo. Entonces, en un ensayo, muchachos, jamás se escribe introducción, desarrollo y conclusión, jamás. ¿Qué van a hacer ustedes? Escribir un párrafo introductorio y no van a colocar párrafo introductorio, simplemente se va a evidenciar ahí que están ustedes prácticamente iniciando la temática y el propósito que tiene. De alguna manera, ustedes van a comentar cuál es el objetivo que tiene. Luego van a trabajar lo que es el desarrollo. Tampoco van a escribir la palabra desarrollo. Van trabajando cada uno de los, en un ensayo nosotros trabajamos con argumentos y luego los vamos justificando. Y por último, este es el que tiene mayor fuerza, el desarrollo. Y la conclusión es un párrafo conclusivo. Entonces, ¿dónde está la mayor fuerza de un ensayo? En el desarrollo. Si ustedes pueden citar autores y luego interpretar lo que dicen los autores, donde ustedes van a ir dando a conocer su propio punto de vista. Un ensayo también se trabaja de forma impersonal, ¿verdad? Luego dice acá, originalidad y creatividad en el tema, en la tesis y en el... Presenta ortografía y elementos de redacción adecuada sin errores y validación de argumentos. No sé si tienen consulta. Para ya que ustedes tomen la decisión de cuál tema van a seleccionar y en base a ese tema, pues comiencen a trabajar su ensayo ya. Hoy mismo se los comparto. Profe, tengo una duda. ¿Sí, Sailin? ¿El ensayo lo vamos a subir a la plataforma o se lo vamos a enviar a usted? Primero quiero que me lo envíen, hija. Quiero que me Bueno. lo envíen para irlo calificando yo. ¿Cuándo lo van a subir ustedes? Cuando sea el examen. Porque yo tengo que colocar la nota. Ya una vez revisado, yo solamente, Sailin sacó tanto, ok, entonces le coloco la nota solamente el día del examen, porque recuerden que en el examen final solamente son 24 horas para la entrega de notas. Entonces no puedo, ¿verdad? Atrofiarme con tanto papel en ese momento o con tantos documentos. Entonces necesito que el que lo vaya concluyendo me lo vaya enviando y no lo dejen hasta la última hora, porque si no vamos a fallar usted. Y miren que traté de hablar, ¿verdad? Para apoyarles. Entonces no sé si tienen alguna consulta, sino para iniciar ya con la sesión. Está bien, gracias, profe. Ok. No hay preguntas entonces. Ok. Vamos a compartir pantalla de acuerdo a lo que tenemos en el repositorio. En el repositorio tenemos esto. Dice que hoy vamos a trabajar. Vamos a cerrar esto, a minimizarlo. Ok. Tenemos Rubén Darío, estamos frente a la unidad 5, Rubén Trascendente. Aquí, para conocer un poquito sobre Darío Trascendente, ¿qué quiere decir eso? Que hasta qué momento Darío tiene vigencia. ¿Por qué se conoce a Darío Trascendente? Hoy específicamente, hablando un poquito de lo que es la asignatura, dada la situación de que estamos cursando la asignatura de cátedra Rubén Darío, hoy se cumple el 136 aniversario de la publicación de Azul. Tratando de remembrar todo lo que aparece en el libro de Azul, ¿verdad? Que está estructurado en verso y en prosa. Y que ese libro, ¿qué quiere decir eso de
De trascendente es que se mantiene en vigencia. Siempre va a trascender el nombre de Rubén Darío donde lo mencione, porque Darío es historia literaria. Ok, tenemos una lectura complementaria y yo les decía que es aquí donde se solidariza Rubén en los cantos de vida y esperanza. Vamos a encontrar a un Rubén más maduro. Voy a preguntar a ver quiénes de los presentes me responde de qué trata Cantos de Vida y Esperanza. Abigail, quiero que conversemos y me digas, por favor, Abigail, ¿qué es lo que encontramos? ¿A qué tipo de Darío encontramos en Cantos de Vida y Esperanza? Hija. Abigail, o alguien que quiera participar, pues para que ella no se sienta que la está. Profe, Ajá, Luz. bueno, yo no he tenido el, he leído como puede ver, he leído Azul, le mencioné algunos cuentos, pero bueno, de Canto de Vida y Esperanza, lo que he aprendido es prácticamente lo que he escuchado acá, porque cuando vengo del trabajo, pues también tengo otras clases y otras tareas que hacer. Pero Ajá, sí, o sea, según lo que usted nos ha explicado acerca que prácticamente lo que ha hecho es hacernos partícipes en las conclusiones, lo más como se dice sintetizado para que nosotros podamos comprenderlo, ya que entrar en materia de libro en sí nos llevaría tal vez todo un año para poder comprenderlo. así es. Pero en campo de diferencia, como usted mencionaba, encontramos a un Darío Mujer, que está aquí donde Darío ya va prácticamente hacia su muerte, hacia su partida de este mundo, y él lo sabe porque está entrando en una angustia. Entonces, en Cantos de Vida y Esperanza, ay Dios santo, no debe ser prosa profana, ¿verdad? No, hija, en Cantos de Vida y Esperanza vamos a encontrar a una preocupación existencial. Estás hablando de forma correcta. La preocupación existencial es cuando Darío se hace la pregunta, ¿qué es lo que hace? Y es donde Pero, escribe. Es correcto, estás muy bien. Sigue, muy continúa. bien. Sí, Entonces, donde ya es correcto, ya pasó, usted nos decía, el periodo de la juventud, como decía, el juventud divino tesoro que va a volver, donde está el vigor, donde está la fuerza, donde está ese ánimo, donde están las rosas, que las flores representaban a los jóvenes, ¿no? Y que ajá. a Darío pues le gustaban mucho las mujeres y el goce de la vida, de la juventud, como también lo resalta el libro de la Biblia en Eclesiastés, de que el joven se goza en su juventud, en su vigor, en su fuerza. Lo que pasa es que él tiene una crisis como intensa existencial de un temor a la muerte, de que va a haber más allá, porque mucha gente que en ese tiempo probablemente era muy, ¿cómo le podrías decir? En ese sentido no tenían tal vez tal vez se lo decían, no, no, pues se muere, ya lo enterramos y ya, pero como Darío era una persona dotada, o sea, este hombre quería saber más y más y más y el hecho de ya no saber hasta el día de hoy, ¿verdad? No hemos descubierto que hay más allá de la muerte. Entonces, una angustia que tal vez a él lo perseguía, porque si él tal vez se preguntaba, a ver, ¿y yo cómo puedo hacer un libro? Ah, tengo que hacer esto. ¿Y cómo hago un verso? ¿Cómo lo enlazo? ¿Cómo enlazo una prosa? ¿Cómo doy algo, ¿cómo se le dice a se me acaba de escapar algo que usted nos mencionaba. Pero a lo que voy es que cuando él quería saber algo, este hombre leía, estudiaba, buscaba y encontraba la manera de hacer o de hallar el significado a lo que él quería saber. Pero a la muerte él no le podía dar un significado y era algo que a él lo angustiaba mucho y lo reflejó bastante pues en este tema. Ok, gracias, Lucy. Siempre estás pendiente de la asignatura, te agradezco, ¿verdad? Ok, si aquí vamos a encontrar, como les mencionaba, ahora un Rubén Darío prácticamente que ha sido y que lo vamos a recordar siempre. Por eso dice dentro de los temas, Rubén Darío en el siglo XXI, Rubén Darío hacia el puente del siglo XXI. Vamos a interpretar qué es lo que nos dice este material.
A ver, dice, ¿cuáles son esas características en la sociedad de este siglo que Rubén vislumbró? Son esas tendencias literarias que se anunciaron en una obra de Ariana y que fueron muy complejas, las del sujeto posmoderno que Darío nos descubre a partir de su propia experiencia vital. Cuando él habla de esto, son palabras de reflexión. ¿Cuánto Darío hemos visto? ¿Cuánto Darío hemos escuchado? Miren cuántas sesiones siempre seguimos hablando de Darío y como lo mencionaba Lucy, realmente para hablar de Darío, ¿cuánto tiempo tendríamos que abarcar? Principalmente si entráramos en detalle en cada una de sus obras y en cada una de sus poemas. Si en el fenómeno de la globalización, dice, es hoy en día el más dominante en las relaciones entre naciones. Darío fue una persona abanderada del cosmopolitismo. ¿Qué quiere decir cosmopolitismo? Que no es de aquí ni es de allá. Darío es universal, que para él estaba indisolublemente ligado a la modernidad. Era siempre, ¿verdad? Como les digo, actual. Pero el cosmopolitismo dariano no se limita solamente a una incorporación de América Latina a la cultura europea, que era un símbolo, que si nosotros lo interpretamos, era un símbolo moderno, sino a la inmersión en una cultura realmente universal, y es lo que les acabo de mencionar. Darío va rechazando aquellas tendencias provincialistas, tanto hispanoamericanas como españolas, independientemente que se haya nutrido de todo este tipo de literatura, de la literatura española, como les mencionaba, Juan de Zorrilla, que yo les decía, ¿verdad? Son uno de los que leyó. Entonces, sí, aunque él se haya nutrido de esa literatura, Darío solamente la utiliza para luego hacer su propia literatura. Pero esta apertura hacia lo universal, y aquí la lección perdurable de Darío, que debe iluminar nuestra incorporación en los complejos procesos de globalización y de mercados abiertos, jamás debe hacerse a expensas de nuestra identidad y de nuestros valores. Rubén concilia su prédica del cosmopolitismo con la necesidad de afirmarnos en nuestra propia cultura y desde allí abrirnos a la cultura universal. O sea, no perder nuestra esencia, nuestras propias raíces, nuestras propias costumbres, independientemente de la y de la forma en que de alguna manera él se fue relacionando, él nunca rechazó su propia identidad cultural. Y acá dice, única manera de no ser arrasado de los centros hegemónicos, donde a veces nos vemos envueltos como seres humanos viviendo en diferentes situaciones de la vida, promovidas por los medios masivos transnacionales y de comunicación. La valoración de lo propio hace de Darío el símbolo, un símbolo por excelencia del mestizaje, llamado a ser el gran fenómeno antropocultural del siglo XXI. Miren dónde encontramos las raíces de nuestro amado Darío, Caupolicán. Ahí vamos a encontrar a ese hombre araucano, ese hombre fuerte, ¿verdad? Igual que nuestro indígena. Como lo ha señalado el maestro Edgardo Buitrago, Rubén se convirtió a sí mismo en el fruto más significativo y diferenciado del mestizaje, expresión pura y original del nuevo hombre hispanoamericano, un hombre moderno. Darío fue consciente de la necesidad de integrarnos al sistema mundial, pero con equipaje. ¿Qué quiere decir eso? Desde nuestra identidad mestiza y arraigada en nuestra propia cultura, Darío se dejó influenciar por la literatura francesa, pero siempre su honda raíz hispanoamericana. Toda una naturaleza, yo les decía, él utiliza las dos escuelas francesas, les decía yo en una de las sesiones, el simbolismo y el parnasianismo, pero él no es, ¿verdad? No se volvió francés, no se volvió español, él nunca perdió su propia esencia. Entonces, y es lo que Profe, quiero decir acá. Ok, dígame. un aporte algo rápido que me da bastante risa es cuando viene una mujer, no sé si esta mujer venía del Chile,
pero Ujú. viene una mujer porque le hablaron de un hombre excepcional, brillante y esto y lo otro. Y usted sabe que Rubén Darío era muy dado a tomar alcohol, pues. Sí. Entonces, dicen que una vez ella llegó y dicen que entró en una cantina porque lo iba buscando y lo vio tirado en el suelo. Entonces, dicen que la mujer enojada, que para eso vine desde tan lejos, para ver esto, que no sé qué. Y la cuestión es que la mujer se llamaba Aurora. Dicen, pues eso es lo que yo una Lo vez, que una has historia que leído. oí. Ajá. Y la cuestión es que dice que Rubén Darío la queda viendo y le dice, sí, le dice, váyase, devuélvase, le dice, y diga allá en su país, le dice, que en Nicaragua la sabiduría rueda por el suelo, dice, o sea, y el hombre en todo su esplendor, claro, y estaba ebrio, estaba ebrio, porque estaba, imagínate, tirado en el suelo, no se podía sostener, pero aún en su estado etílico, Etílico, ajá. él viene y le dice, váyase y dígale allá a su país y dígale al mundo que en Nicaragua la sabiduría rueda por el suelo, jamás se avergonzó con todo y su conocimiento, siendo uno de los más grandes. Y para rematar le dice, Aurora le dice, y te voy a decir, le dice, que quien te puso ese nombre nunca ha visto un amanecer, le dice. La acabó Sí. ebrio el hombre. ¿Serio? Y es donde él coloca, yo no sé si ustedes han escuchado o han leído el poema del diamante. ¿Hay alguien que lo ha leído el poema del diamante dentro de los que están por ahí? O la calumnia, pues, conocida como la calumnia. Ese bendito poema. Miren qué rico, es pequeño. Puede una gota de lodo caer sobre un diamante, puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo lleno. ¿A quién se identifica ahí? A él mismo. Independientemente de todo lo que se diga de él, jamás iban a decir, iban a renombrar quién era Rubén Darío. Ese diamante que lo quisieron manchar, que lo quisieron oscurecer, siempre brilló. Y como lo acaba de decir Lucy, realmente, aún en su estado etílico, el hombre respondió, no la ofendió a la mujer. Y mire, dentro de lo que hemos ido observando, ¿cuántas personas han dado renombre a nuestro país? Ahí lo hacemos ver. Bien, ok, gracias. Continuemos. Entonces acá dice que Darío siempre, independientemente de que haya tratado de integrarnos a un nuevo sistema mundial, porque todo esto va cambiando, pero con un equipaje, dice, es decir, nuestra propia identidad mestiza, nuestra propia cultura. Darío se dejó influenciar por la literatura que lo mencionaba, pero conservó siempre su propia raíz hispanoamericana, toda una naturaleza tropical, todo un pasado indio se despertaron en la lengua de Cervantes y de Góngora, José Luis Quevedo, Góngora, Miguel de Cervantes, y cuando la voz del nicaragüense Rubén Darío en esta lengua soberbia se puso a cantar, nos dice Jean Causó. El crítico checo Lumir Sibny, desde otra perspectiva, plantea que Rubén Darío aparece hoy como el que abriera a todo el mundo la puerta tras lo que es posible ver el enorme y dramático de la poesía moderna en todas las naciones de América Latina. Nuestro indio, nuestro indígena, fue capaz de mover el mundo. Pero decir eso sobre Rubén Darío es poco. Hay que agregar que él mismo es parte, valor activo de ese enorme proceso. Es pasmoso, agrega Salomón de la Selva, al releer a Darío, atestiguar hasta qué punto estaba despierto su parte actual a las preocupaciones universales, aquellas inquietudes sociales, políticas y económicas, y viéndolo y previéndolo todo aquello extraordinario, con extraordinario acierto. Y era un mundo perplejo ante unos problemas filosóficos hondos. Los problemas éticos principalmente le preocuparon toda su vida, desde lo que hay de testimonio de Anaque, que es uno de los poetas, en su primer libro formal, en que formula ese problema sorprendente, al igual que William Blake en la poesía sobre el tigre, hasta los motivos del lobo en su postrimería. Y en lo referente a su propio país, Nicaragua, Urtecho nos dice, la más alta manifestación de la universalidad nicaragüense es, por supuesto, Rubén Darío. Él es el paradigma de nuestra universalidad.
en su más pura forma. El hecho sobrepasa, desde luego, los límites nacionales de los nicaragüenses, porque Rubén no solamente era un gran poeta de Nicaragua, además de cualquier otro de los países de lengua española, empezando por España, pero precisamente es esto que le da su carácter de símbolo universal nicaragüense. Él no fue únicamente el gran poeta de su tiempo en nuestra lengua, sino además el único eslabón de la poesía del pasado con la del futuro. Él hace una fusión entre la literatura pasada y la literatura moderna. La crítica Iris Zavala resume el estremecimiento de la alteridad que significó para Darío la conciencia de pertenecer al continente hispanoamericano. Darío hace una renovación, lo que es la prosa castellana, como remueva la poesía en un sincretismo y un mestizaje cultural, va incorporando con su propia elementos propios, elementos europeos, no solo franceses, y era lo que decía hoy, hablaba con un estudiante. El problema es que Darío precisamente pudo haber leído mucho, pero toda esa literatura, no significa que Darío haya andado por todos los países, sino que Darío viajó a través de la literatura y fue reflejándolo en cada uno de sus libros, en cada una de sus creaciones. ¿Qué lo hizo a Darío que fuese original? Que él no repitió modelos, hizo su propio modelo. Y acá, como les menciono, sus preocupaciones esenciales están alejadas de frívolas aventuras o de líneas de fuga. La existencia humana, la vida, la muerte, el amor. Era lo que mencionábamos en la clase pasada. Dice, la existencia humana, la vida, la muerte, el amor. Esos son temas de cantos de vida y esperanza. El amor, el erotismo, el sueño, la libertad, la pesadilla. ¿En dónde lo vamos a encontrar también? En prosas profanas. El despertar. Su punto de intersección es no solo la renovación técnica del lenguaje o de la lengua, sino su movilización de una realidad modificada y distinta. Pese a ese rico ropaje formal que para algunos puede esconderse una superficialidad anímica, la verdad es que los críticos reconocen que la musicalidad verbal y el virtuosismo de su técnica no nos impiden oír los latidos de su corazón, especialmente cuando desnuda su alma y nos revela su y pesadumbre, como en sus célebres nocturnos y en lo fatal. Poemas en los que nosotros vamos a encontrar sus más íntimas vivencias e inquietudes que hoy pesan sobre el alma del hombre posmoderno. Bueno, y dice uno de los críticos, Allen Phillips, que pese a los halagos formales del verso dariano, Darío siempre tendió hacia la eternidad, poetizando el misterio de la vida y la muerte en versos tensos y estremecidos. Rubén Darío es de ayer, por supuesto, argumenta Jaime Torres Bodet, y nunca lo disimula, pero como todo poeta genuino es también de hoy, y lo va a ser de siempre. Han envejecido sus atavíos, no la humanidad que adornaban tales ropajes. Miren que es por eso que les decía, Darío es universal, de eso se trata la clase de hoy específicamente, de decirles que Darío hizo historia y va a seguir siendo historia. No hay metro, experimento, librismo, prosaísmo, exteriorismo, sino que más bien hay innovación en la prosa, en la tendencia literaria contemporánea, que no encuentre un precedente valioso en la obra dariana, inclusive en lo que es el intertexto. El intertexto específicamente es cuando nosotros hemos leído un texto y este texto nos lleva a otro texto, tan presente hoy día en la nueva literatura. Es uno de los grandes recursos que culmina en la obra de los más grandes de nuestro tiempo, como Jorge Luis Borges, Cortázar, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Octavio Paz y Gabriel García Márquez, conocidos, ¿verdad? Como los grandes también de la literatura. Como lo demostró nuestro crítico Iván Uriarte en su ensayo, El intertexto como principio constructivo en los cuentos de Azul, es una obra calificada como inicial de las corrientes y tendencias y procedimientos de la nueva narrativa latinoamericana. Estos que mencioné son de la literatura moderna, Jorge Luis Borges, Cortázar, ver a cada uno de ellos. Anderson Inverón afirma también que la versificación española se había reducido siglo. Había habido un estancamiento específicamente en todo lo que era la literatura. Desde el momento en que aparece Rubén Darío, es que se rompe con ese tradicionalismo para dar una nueva tendencia moderna en lo que es la literatura, y de ahí nace el modernismo literario. A unos pocos tipos, de pronto con Rubén se convirtió en una orquesta sinfónica, llovida a todos los metros y estrofas del pasado.
Fíjense que si nosotros hacemos una remembranza en todo lo que es la literatura española, esa se va a remontar específicamente en algunas tendencias. La literatura renacentista, literatura realista. Entonces, esas tendencias, pero siempre haciendo hincapié en el pasado, Darío hace un vuelco total y hace literatura moderna. Dio vida a todos los metros y estrofas del pasado, aún a los que solo ocasionalmente se habían cultivado, haciéndolo sonar a veces con imprevistos cambios de acento. Y además inventó un lenguaje rítmico de sorpresa, sin salir de la versificación regular. No solo desarrolló las posibilidades musicales de la palabra, sino que también para cada estado de ánimo usó el instrumento adecuado. Leyéndolo uno educa el oído al educarlo. Más planos sonoros aparecen en el recitado. Utiliza su técnica verbal. Darío es uno de los más grandes poetas de todos los tiempos y en español de la historia literaria en un antes y un después, y es lo que les he comentado. Pero no solamente fue el maestro del ritmo, con incomparable elegancia poetizó el gozo de vivir y el terror de la muerte. O sea, cuando ya esta parte que se menciona ahí, nos vamos a encontrar con las grandes obras que han hecho literarias de él, las dos obras que hizo, Prosa de vida y esperanza, es lo que lo menciona acá, con incomparable elegancia poetizó el gozo de vivir y el terror de la muerte. Sin duda, Darío es hoy en día una literatura hispanoamericana y universal, y menciona este crítico literario: yo he calificado al gran nicaragüense de poeta clásico y mantengo esta calificación, nos enseña Arturo Torres Río Seco, y agrega: veo en su caso una experiencia parecida a la Lope de Vega. Imagínense que eso es uno de los grandes de la literatura española que dieron inicio a la literatura. Félix Lope de Vega, que deslumbrado por el genio de Luis de Góngora le imitó a veces para luego volver a su genial sencillez. Así Darío imitó a poetas inferiores a él, escúchese, y volvió después a su candidez, a su sinceridad, a su clara interpretación del mundo, a su forma sencilla y perfecta. En su propia dimensión, lo que confiere más perennidad a la poesía de Darío y a la carga vital, según lo utiliza Giuseppe Bellini, que a la poesía española lo ha conducido a la realización de un nuevo siglo de oro. Es precisamente constante del hombre en el artista, que como en el caso de Pablo Neruda, da a la poesía de Rubén Darío una vitalidad y una onda que lo salvan del desgaste del tiempo y del cambio de las modas literarias, haciendo que repercuta hondamente en la sensibilidad del lector. Darío estaba plenamente consciente de la crítica que suscitaba y iba a suscitar a través de los tiempos obras renovadoras. En una ocasión afirmó: tanto en Europa como en América se me ha atacado con singular y hermoso encarnecimiento, con el montón de piedras que me han arrojado pudieran construirme un rompeolas que retardase en lo posible la inevitable ola del olvido. La ola del olvido no podrá jamás superar ese rompeolas. Escúchense cómo se dice él, que más bien se agiganta día a día, cuando las mentes más lúcidas de la crítica contemporánea van a externar juicio, como la del gran filósofo español Julián Marías. La forma concreta de la influencia de Rubén fue la de la innovación. Hay otras desde entonces, todo, salvo Miguel de Unamuno, un español, y ni siquiera esta excepción van a navegar bajo ese pabellón azul. Dicho con otras palabras, es Rubén quien fija el nivel de la poesía española. Y no solo dio el nivel a la poesía, sino que también inauguró la tensión dominante en la poesía moderna. Rasgos arcaicos, proyección mítica, misticismo y ocultismo coexisten en contraste con la actualidad. Y concluyó haciendo que el propio Darío juzgue su obra tal como lo hacen los párrafos finales de las memorias póstumas de un rey de la poesía, Ian Gibson. Creo fervientemente, por otro lado, que con mi poesía ayudé a mucha gente a vivir más intensa, más libre y más creativa, con más sinceridad. Crear y crear, que Uffe le pregonaba, y siempre insistí que en cada uno tenía que buscar dentro de su propio camino, sin, por supuesto, cometer la torpeza de querer imitarme a mí. Traté de siempre de ser sincero, de decir con valentía mi verdad de nombre y de poeta. Un testimonio tan humano no lo podrá derrumbar el tiempo. Me gustaría escuchar unas 3 participaciones del Darío moderno que nos vamos encontrando en esta, prácticamente donde vamos cerrando ya la asignatura que les ha parecido conocer, ¿verdad?
Sería bueno que también vean los videos complementarios. No quise entrar con el poema Roosevelt porque ahí vamos a encontrar bien cómo Darío rechaza, ¿verdad? Eh, al presidente norteamericano, ¿verdad? No sé si quiere alguno de los que están presentes, de las 23 personas que están presentes, hablar un poco de lo que conocemos como Rubén Darío en el siglo XXI, como un puente en el siglo XXI. A ver, muchachos, interactuemos por lo menos una vez. Gracias a la jovencita que siempre habla, ¿verdad? Lucy, pero tengo otras personas que también me están escuchando, son buenos y lo he visto en las respuestas que a veces manifiestan. Entonces, quiere decir que también leemos, porque si somos excepcionales en notas, entonces también comprendemos lo que escuchamos. A ver, Bueno, sí, para mí en el siglo XXI, a esta altura de la vida, Rubén Darío, como hablamos en esta clase, él siempre se mantiene presente porque no solo llevó a Nicaragua a representarla, sino que también presentó a toda Hispanoamérica. al mundo, Y pues, ¿verdad, Aileen? sí, Sí, gracias, Aileen. Otra persona, otras dos participaciones que la sesión, chicos. A ver, un varoncito o dos varones que quieran intervenir dentro de la sesión. ¿O los llamo? A ver, jóvenes. Aquí tengo a Ángel Álvarez. Ángel, ¿qué poder decir? Tengo a Eduardo Ayala. Estos dos jóvenes. A ver. Tenemos 1 minuto 56, solamente dos participaciones. Bueno, profesora, de mi parte, durante pues, casi que solamente a veces he escuchado las sesiones, pues, y he leído un poco. Eh, logré identificar, pues, de que Rubén Darío, a pesar de todas las situaciones que él ha enfrentado y de las cuales, pues, algunas entre sus características, como lo que planteaba mi compañera, pues, el acontecimiento que le pasó en el bar, si no me equivoco. Ajá. Ha sido un máximo exponente del modernismo y como usted lo decía, lo que él ha transmitido mediante la literatura, que a pesar de que como se manifestaba de que mediante sus palabras él manifiesta como que si él hubiera atravesado o viajado a diferentes partes del mundo, sino de que el método que él utilizó para expresar la poesía y la literatura que él narraba en sus poemas, eh, pudo vivir esa experiencia, pues, de mediante adquiriendo el conocimiento de él, pues, leyendo tanta información, poder transmitir todo lo que él adquirió mientras leía en sus poemas. Y hasta como, bueno, lo mencionamos en el siglo XXI, es un gran exponente, pues, y sigue siendo